la de crear la parte del menú del Netflix, el pago en cuota, ¿sí? La codificación medio se complica un poco, pero por eso les subí en YouTube el video de cómo funciona. Y acá les dejo la comprobación y la parte de bloques. Vamos a ver si agarra. Bueno, si toma una, si toma la otra. Bien, este sería el funcionamiento. Esto es lo que subió, un similar. Acá nos dice igual que no suele tomar todos los componentes y asemeja bastante lo que aparece en el celular, que es el que yo subí, ¿sí? Que funciona en el celular. Vamos a ver si lo podemos hacer funcionar desde acá. Tengo dos páginas en paralelo, la que funciona y la del código. Bien, lo que dice entonces, luego del menú que veníamos armando, que si pagaba en cuota me llevaba a esta pantalla, ¿sí? Esta pantalla tiene columnas que contienen tres elementos. Tiene una animación, un input text o entrada de texto, un botón de consultar, una fila, ¿sí? O row con tres etiquetas, que esta nos cumple más que función informativa, otra row o fila que contiene tres etiquetas que después se van a llenar con el valor de cada cuota, dependiendo del monto que la persona quiera pagar el plan de cuotas anual, ¿sí? Y acá una vez que se decida pagar, ingresa el monto que necesita pagar, y el plan de cuotas, ¿sí? Esto sí, no se ingresa nada, está inhabilitado el botón a pagar. Tiene una codificación por acá. Vamos a ver si la podemos, si no se colgó, si podemos verla después. Y espera solamente que ingrese el valor numérico del monto, las cuotas, y cuando ingreso todo recién me da pagar y aparece un botón de volver, que en este caso en la representación por ahí aparece medio escondido, sí, puede que no aparezca. Yo acá escondí también la marquesina que aparecía en el celular, en la misma aplicación del celular, pero la tuve que esconder para que se vea los demás botones que aparecen por acá. Bueno, vamos a ver un poquito esto, a ver si podemos arrastrar. Bien. Bueno, esto funciona del siguiente modo. Por ejemplo acá, donde dice monto a consultar, que el pago de la tarjeta es con adicional de 30%, ¿sí? Para sacar el 30% de algo, ese algo, hay varios métodos, pero yo el que uso es de multiplicar por 1 punto el porcentaje que me pide. Es decir, 30% de una plata, multiplico esa plata por 1,30, ¿sí? Si me piden el 45%, la plata por 1,45. Simplificando la fórmula, ¿sí? Hay otros métodos, pero digamos, ese es el que más funciona. Y lo tenemos dentro de la codificación, ¿sí? Yo voy a poner acá para que ustedes vean, por ejemplo, 10.000 pesos, ¿sí? Voy a consultar cuánto me sale pagar 10.000 pesos en 3, en 9 y en 12 cuotas. Después les voy a mostrar un poquito más. Agregué lo que sería el redondeo hacia abajo, ¿sí? Porque en realidad muchos de los valores que se dividen, ¿sí? Del valor monetario, me termina dando números periódicos. Entonces se compleja y en realidad si es dinero no me interesaría tanto, si es 33 periódicos, ¿sí? Entonces me costó hasta que lo pude buscar en un tutorial y en otra documentación que trae la misma página, y bueno, probando hasta que me salió, ¿sí? En este caso 10.000 pesos, la consulta es cuánto me sale pagar en 3, 9, en 12, y me da en números enteros que sale 4.333.
yo debo pagar 3 cuotas de 4.333. Entonces si yo quiero pagar, vengo acá y digo, bueno, voy a pagar los 10.000 pesos, ¿sí? 10.000 pesos y pongo pagar. Y me dice entonces que hay error, es decir, en la codificación que aparece por acá y que funciona 100% en el celular, dice, y que lo van a ver en el video de YouTube, que acá solamente me permite ingresar números, por lo tanto el teclado celular se convierte en numérico, porque lo configuré así como numérico, y si yo ponía letras no me dejaba ingresar, ¿sí? Solamente números. Y si está vacío, tampoco no me deja, ¿sí?, pagar nada. Entonces, en este caso voy a decidir pagar los 10.000 pesos, o el monto que yo quiera, ¿sí? Después decidiré si el monto corresponde o no, pero que está pagado, está pagado. Y el plan que me quiero adherir, yo quiero entonces pagar 10.000 pesos en el plan de 3 cuotas, ¿sí? Entonces de ese modo, luego mi tarjeta, no quise agregar más etiquetas para no confundir más, pero digamos, con esto solo, mi tarjeta, sin poner mi número de tarjeta y DNI, que también serían válidos, me toma entonces el pago del plan de 3 cuotas, ¿sí? Y acá estaría el botón un poquito más abajo, el botón de volver, es decir, toma el pago, me pone pago aceptado y vuelve, ¿sí?, me permite volver hacia la pantalla anterior. Vamos a tratar de actualizarlo otra vez. Bien, el botón volver está escondido, ¿sí? Vamos a tratar de mostrarlo otra vez. Y mientras venimos y vamos analizando toda esta parte, ¿sí? Bien, esto es así. Tenemos varias cosas a tener en cuenta. Es decir, cuando haga todo el proceso, ¿sí?, de consultar o de pagar, y haya efectuado el pago, me toma el pago, acepta, se inhabilita pagar y aparece el botón de volver, ¿sí?, que me aparece desde otra parte que está interna, ¿sí?, de acá. Entonces el botón volver lo único que va a hacer es, cuando apriete volver, va a volver a Screen 2. La Screen 2 será la pantallita que tenía entonces los menús de pagos, ¿sí? Uno de Mercado Libre, tarjeta de débito, y esta que era tarjeta de crédito. Vamos a ver si me deja acá. Como siempre, bueno, sigo insistiendo que se hace lenta. Armar una presentación con las netbooks, ¿sí? Bueno, ahí va cargando. Bien, vamos a analizar entonces, mientras se carga esto, el botón pagar. Dice que cuando presiono el botón pagar, va a tomar el texto, es decir, va a tomar la plata que yo ingrese. ¿Está cargando acá? Sí, ahí cargo. Así puedo correr un poquito acá. Bien, entonces este sería el botón a pagar, ¿sí? Botón pagar. Este sería entonces text pago a cuenta. Y este sería text cuotas, ¿sí? Lo que yo puse acá es lo siguiente, es decir, yo podría poner directamente que pongo el valor, plata, la cantidad de cuota, y pongo pagar, y digo que inhabilite, que aparezca volver, y me voy a la otra pantalla, pero le agregué un poquito más, ¿sí? Le puse entonces que pregunte, ¿sí? Que pregunte sobre qué se ingresó acá. Entonces pregunta que si text pago a cuenta, el texto que se ingresó es nulo, es nada, ¿sí? O en este otro cuadrito, text cuota, lo que se ingresó es nada,
Si ingresó nada en el primero o si ingresó nada en el segundo, entonces va a decir que el pago aceptado esté invisible, o sea, visible falso. Entonces eso es lo que está pasando. Como no hay nada, no funciona. Caso contrario, es decir, si hay dinero, y plan de cuotas, caso contrario de esto, que no sea nulo, que haya ingresado números, ¿sí? Está configurado para números, entonces va a pasar esto otro. Entonces, cuando yo ponga los dos números que son distintos a nulos, es decir, tengo los números que necesito, y ponga pagar, automáticamente me pone me habilita el botón volver, me deshabilita el botón pagar, ¿sí? Y me habilita una etiqueta que dice pago aceptado visible true. ¿Tá? Son tres cosas que hace entonces por venir por esta parte. Entonces, cuando presiono pagar, si no se cumple esto, va a pasar esto, es decir, me pone la etiqueta de pago aceptado, me habilita el botón volver, que acá no se le ve pero está acá abajo, que está visible, y me inhabilita pagar. Pagar queda deshabilitado, ¿sí? Bien, con relación al botón consultar, ¿sí? Cuando haga clic en el botón consultar, es decir, este botón tiene entonces toda esta codificación. Fíjense que si no hay nada, esto significa que no tiene número, no tiene valor, no tiene nada, ¿sí? Yo puedo poner un valor 0 si quieren, o volver hacia atrás y se vuelve a armar la estructura como la que tenía, con todo el texto que decía acá, ¿no? Bien, con respecto entonces a consultar, ¿qué pasa con consultar clic? Está mirando, es decir, yo voy a poner un texto acá, es el dinero, y esa ubicación se llama text input dinero. Quiere decir que este cuadro de texto, ¿sí? Esta entrada de texto es text input dinero, ¿sí? Entonces, lo que yo ponga en dinero, más toda la operación matemática que haga acá, se va a redondear ese número para abajo. Si es decimal periódico, lo redondea y ese valor lo vuelve a meter dentro de el label o la etiqueta que se llama total 3, que sería la que va a aparecer acá, ¿sí? Es decir, yo voy a poner un valor cualquiera, 12.000 pesos, sí, bueno, 120.000. Consultar. Entonces, consultar lo que hace es, para el caso de cuota 3, toma el dinero, multiplica por 1,30, es decir, acá la plata que ingresa, estos 120.000 pesos, la multiplica por 1,30. De ese modo está sacando el 30% de recargo, ¿sí? De interés sobre esos 12.000 pesos, ¿sí? Y una vez que, digamos, esa plata por 1,3 obtiene el valor con el 30% de interés, hay que dividirlo en la cantidad de cuotas. Entonces todo esto está dividido por 3. Entonces todo esto está dividido por 3, y si el resultado llega a ser periódico, lo que se agrega es round, ¿sí? Este es redondeo hacia abajo, redondeo hacia arriba. Entonces, para evitar disputas con el cliente, redondeamos hacia abajo, ¿sí? O sea que si esto es 52, 520.000,33 periódico, bueno, le dejamos 520.000, ¿sí? Y entonces lo mismo se aplica, es decir, el botón consultar clic lo que dice es que se está fijando en total, en text input dinero, saca el 30% de recargo, lo divide en cuotas, lo redondea y lo asigna a la etiqueta total 3, ¿sí? Que sería esta. Y lo mismo pasa acá, es decir, desde el texto 9, de total 9, ¿sí? Total 9 sería este, ¿sí? Es la etiqueta total 9. Esto se podría leer de este modo, que está unido, ¿sí? Que se relaciona la etiqueta total 9, que se relaciona con lo que ingresa
los 12.000 pesos acá, se le saca el 30% y se lo divide por la cantidad de 9 cuotas, ¿sí? Redondeadas, y el resultado entonces va a ese join, a esa unión de total 9, que es la que se nombra acá y se nombra acá, ¿sí? Y entonces total 9 tiene lo que sería 12.000 pesos dividido en 9 cuotas. Y el último es igual, ¿sí? La estructura se repite igual, el texto entonces que sigue ingresando siempre en base a este texto, este cuadrito de texto, text input dinero. Se saca el 30%, dividido 12, se lo redondea y se lo agrega el resultado al texto 12, ¿sí? Que sería este. ¿Está? Y el botón consultar lo que hace entonces es toma los 12.000 y consulta acá, consulta acá, consulta acá, y agrega entonces la división de 12, de 9 y de 3 cuotas, ¿sí? Con el 30% de recargo. Y a su vez dice que una vez que termine todo, que deshabilite, ¿sí? El consultar. ¿Ven que está deshabilitado? Yo quiero volver a consultar porque me pasó lo siguiente. Yo apretaba consultar, 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 y acá se agregaba un montón de números. Entonces, ¿qué hicimos? Una primera consulta de los 120.000 pesos se inhabilita, pongo consultar, se inhabilita, me da el resultado, y si quiero volver a consultar, lo único que tengo que hacer es volver arriba, borrar, ¿ven? Y yo empiezo a borrar y se vuelve a habilitar consultar, ¿sí? Bien, vamos a poner otra vez, consulta e inhabilita. Todo eso lo dice el botón consultar, ¿no? Es decir, agrega los porcentajes, los redondea y los muestra en las etiquetas e inhabilita consultar. Hasta acá llegamos, ¿sí? Inhabilita consultar. Y para volver a consultar, esto sería entonces acá, que esto nunca lo usamos. Sería el cuadro que se sigue llamando, sigue siendo el mismo, text input dinero. Y usamos la opción de cambios. Fíjense que no solamente es con clic, ¿sí? Yo puedo tener cuando pierde el foco, es decir, cuando uno hace enter o se va de este cuadro de texto, puede hacer alguna actividad, puede hacer alguna acción, y yo la que elegí es de cambios. Es decir, que cuando acá yo consulté en medio de estos valores y me inhabilitó, yo para volver a habilitar entonces digo que este cuadro de texto cuando cambie, es decir, ahora va a cambiar otra vez. No, ahí no pasa nada, pero si yo borro, ¿sí? O agrego un valor directamente, fíjense que apenas borré, cambió. Entonces, ¿qué pasa cuando cambia? Cuando cambia, el botón consultar, la deshabilitación pasa a estar falsa, es decir, que se habilita otra vez, por eso vieron que aparece acá, ¿sí? Cuando entonces yo hago clic y agrego o borro algún número, entonces vuelve, ¿sí? a funcionar el botón consultar, y a su vez ¿qué hace? Borra las etiquetas que teníamos acá, ¿sí? Borra las etiquetas y les pone vacío. Otra vez, qué sé yo, 23.000 pesos, consultar, me da el valor, no puedo consultar más, vengo acá, borro y borra las etiquetas también, ¿sí? Habilita consultar, borra las etiquetas. Bien, y nos faltaría, a ver si falta algo más. Entonces, botón consultar ya lo vimos, es botón o cambios en el texto cuando cambia, también ya lo vimos. Que pasa todo esto, habilita consultar, borra etiqueta, botón volver que no aparece acá, pero bueno, básicamente es cuando acepta el pago, me pone el pago aceptado, inhabilita pagar y me aparece volver, ¿sí? Que es el que está acá arriba. ¿Sí? Esto ya lo dijimos al principio. Entonces pagar entonces era que primero se fija si el texto de este cuadrito y de este cuadrito, de este y de este, son igual a nulos, es decir, no hay nada. Si uno es nulo o el otro es nulo, entonces no acepta el pago. El pago entonces no es aceptado acá, es falso. Y si entonces hay un valor numérico en cualquiera, en los dos, recién ahí else me toma
pago aceptado visible, o sea que me pone esta etiquetita, y volver, habilita el botón que está escondido, está en modo oculto al principio, pero al presionar pagar y al tener dinero ingresado acá, aparece etiqueta, inhabilita pagar, y volver se pone visible, ¿sí? Pagar se deshabilita y entonces queda visible ese. Creo que hasta ahí, fíjense que no era tan fácil. Se los dejo para que el que quiera, ¿sí?, programar, entonces que siga intentando programar con Turntable. Tiene entonces este tutorial, ¿sí? Entonces ingresan valores, consultas, y una vez que alguien decide pagar, lo pone acá el valor numérico solamente, que en el video que sube en YouTube está instalado en el celular, funciona completo. Y entonces cuando quiero poner acá una letra no me va a dejar porque el teclado se convierte en numérico, ¿sí? Sí o sí en numérico o nulo. En el caso de nulo no funciona el botón pagar, y en el caso de querer poner letra el teclado se convierte en numérico, entonces no funciona, ¿sí?